tipos son una de las enfermedades de mayor, lamentablemente, carga social y económica para el Sistema Nacional de Salud, afectando la sustentabilidad de la misma por los altos costos relacionados, sobre todo en sus complicaciones. De acuerdo con cálculos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012, el costo anual de la diabetes mellitus, mayormente hablando de la tipo 2, que se ocupa del 90% o afecta el 90% de la población de diabéticos, es de cerca de 8,000 pesos por persona al año, que se ha ido ya elevando alrededor de 15,000 pesos ya en tiempos actuales. Pero para ese año se requerían aproximadamente 48,000 millones de pesos para el manejo de este padecimiento. La encuesta nacional ofrece datos significativos sobre la enfermedad, pero también sobre la calidad de la atención, el tratamiento y control de la población diagnosticada. Los datos de mayor relevancia incluyen que el 80% recibe tratamiento, pero solo el 25% mantiene un control adecuado de la enfermedad, por lo que 24.7% de las personas que viven con diabetes están en alto riesgo y casi el 50% está en un riesgo muy alto de padecer complicaciones derivadas, entre las que destacan enfermedades cardiovasculares, retinopatías, neuropatías, nefropatías, problemas distales en las extremidades y otras. Debido a estas desalentadoras cifras de control de los diferentes tipos de diabetes mellitus en México y por los altos costos relacionados con la enfermedad y las complicaciones derivadas de la misma, es necesario fortalecer los mecanismos de diagnóstico, tratamiento y control dentro del sistema de salud, esto en aras de garantizar una integralidad de las acciones y de los mecanismos de medición, de control y adherencia al tratamiento, así como el suministro de los insumos correspondientes, las pruebas clínicas y los medicamentos que son esenciales para garantizar la calidad de vida de los pacientes. En aras de lo anterior, es necesario dar un primer paso en el reconocimiento de la importancia de la enfermedad, enfatizando que existen diferentes tipos de diabetes, hablando específicamente de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la gestacional. Garantizar una distinción de los diferentes tipos de diabetes ayudará al Sistema Nacional de Salud, pero también a la población, a poder orientar sus acciones de prevención, tratamiento y control de una manera más efectiva. Es por lo anterior que es necesario aterrizar acciones de prevención en el tema de complicaciones y tratamiento de las mismas dentro del primer nivel de contacto, garantizando el acceso a un tratamiento integral y completo de las enfermedades, evitando la generación de riesgos a la salud derivados de un mal manejo o cuidado de la diabetes. Lograr lo anterior permitirá a México estar en la vanguardia del reconocimiento de los diferentes tipos de diabetes que afectan a su población, así como las acciones de tratamiento y control necesarias para abordar cada uno de ellos. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único. Se reforma en el artículo 158, la fracción primera del 159, y se adiciona una fracción cuarta bis del artículo 159, y en un segundo párrafo al artículo 161 de la Ley General de Salud, conforme al capítulo tercero, enfermedades no transmisibles, para quedar como sigue. Artículo 158 se adiciona especialmente de las enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y la gestacional. Artículo 159 se adiciona en su fracción primera especialmente de las enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes. Y en la fracción cuarta bis, la realización de pruebas clínicas y acciones de prevención de complicaciones derivadas de los padecimientos en el primer nivel de contacto, especialmente de enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y gestacional.
con base en las investigaciones realizadas y en la información recabada por cada tipo de enfermedad no transmisible, se deberá contar con un expediente clínico electrónico nacional de pacientes con enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y gestacional, permitiendo conocer el estado de la enfermedad, los medicamentos administrados, las pruebas clínicas realizadas y cualquier información relevante. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A su consideración, muchas gracias por su atención. Gracias, senador Francisco Salvador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Tiene la palabra el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Y felicitamos al señor senador porque es su cumpleaños, que cumpla muchos más. Gracias, presidente. Gracias. Con su venia, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que hoy presento tiene como objeto avanzar en el reconocimiento y armonización de nuestra Ley General de Educación, de los nuevos enfoques en los que respecta a los derechos de los adultos mayores. Este sector de la población también debe ejercer su pleno derecho a la educación, tal y como lo afirma la CEPAL. El principio de la titularidad de derechos debe guiar las políticas públicas. Debemos pasar del modelo de asistencia a la gente mayor a la concepción de los derechos para los adultos mayores. Esto implica una modificación drástica en la lógica de elaboración de leyes, políticas y programas, como una visión de la existencia de personas con mayores necesidades que deben ser asistidas, a la visualización de sujetos con derechos que obligan al Estado y al resto de la sociedad. Las personas de la tercera edad poseen un conjunto de habilidades de aprendizaje de sus experiencias previas y no son educandos menos activos o menos motivados para la gente joven. Los estudios que se han hecho sobre la capacidad de aprendizaje demuestran que no existe ninguna disminución en este aspecto antes de los 75 años. La mayoría de las personas de edad puede lograr altos niveles de capacidad intelectual. Su capacidad para aprender no disminuye ni necesariamente permanece estática. En algunos casos, incluso, puede aumentar la capacidad para aprender. La enfermedad a veces puede ser un obstáculo para el aprendizaje, pero esto no necesariamente siempre tiene que ser así. Actualmente, la mayoría de las personas de edad mayor se encuentran en mejores condiciones de salud que hace unas décadas, y ciertas dificultades, tales como los problemas de la vista, pueden superarse en relativa facilidad. Reconocer el aprendizaje previo significa reconocer la riqueza y la sabiduría de las experiencias vividas. No basta con que a las personas mayores se les brinde acceso a los servicios existentes. Es igualmente importante crear entornos educativos que reconozcan y apoyen todo tipo de aprendizaje y de experiencia previa. La educación permanente no puede defenderse exclusivamente como un medio de adaptación del trabajador a los requerimientos del empleo. Por ello, la educación y la formación a lo largo de la vida aparecen también como una dimensión social. El aumento de la esperanza de vida provoca la aparición de más tiempo libre y mejor calidad de vida. Esta opción requiere una oferta de actividad educativa variada a fin de continuar y ampliar el desarrollo de los ciudadanos en la sociedad. La educación en y con las personas mayores encuentra aquí su razón de ser. Las nuevas demandas de la amplia cúspide de la pirámide poblacional estimulan el paso de la educación entendida como formación para unas etapas determinadas, a una mayor visión de la educación como proyecto vital a lo largo de toda la vida. Partimos de entender la vejez en perspectiva educativa como una etapa vital que es la culminación misma de la vida humana, un momento de sabiduría y experiencia. El exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el discurso de apertura de la Segunda Asamblea General sobre el envejecimiento celebrada en Madrid en abril del 2002, afirmaba:
cito: las personas de edad no son una categoría aparte, todos envejecemos algún día si tenemos ese privilegio. Por lo tanto, no consideremos a las personas de edad un grupo aparte, sino como lo que nosotros mismos seremos en el futuro. Reconozcamos que todas las personas de edad son personas individuales, con necesidades y capacidades particulares, y no un grupo en el que todos son iguales porque son viejos. Termina la cita. En ese sentido, hemos de destacar que creemos en la posibilidad de que la educación con los adultos mayores despierte nuevas posibilidades y capacidades de encaminar al propio sujeto hacia metas de autorrealización y desarrollo personal y social. No estaríamos haciendo justicia si olvidamos que las mayores y los mayores tienen un campo fértil de construcción, de cultura y nuevos proyectos equivalentes o superiores a cualquier otra edad, siempre y cuando se les faciliten las causas de expresión. El modelo en que se sustenta la presente iniciativa es el de autorrealización y expresión. En él, la educación juega un importante papel. Ya no se trata de divertir o entretener al mayor, ni de mantenerle ocupado sin más, sino que las propuestas socioeducativas sirvan de vínculo al individuo independientemente de la edad cronológica, consiguiendo así mantener niveles normales de desarrollo a partir de considerar sus características y necesidades fisiobiológicas de pensamiento, de motricidad y de aprendizaje. Por eso en esta iniciativa se impulsa el enfoque de adulto mayor que plantea la gerontología, así como los métodos, técnicas y recursos didácticos para apoyar la enseñanza-aprendizaje de estas personas desde el enfoque de la pedagogía gerontológica. Así, la educación a lo largo de la vida ha de plantearse como proyecto eminentemente activo, participativo y constructivo, a través del cual se disciplinan expectativas, optimizan capacidades, se fomenta la libertad y se fomenta la autonomía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1948, expresa en su artículo 28 que todos tenemos derecho a la educación, señalando algunas de las características que les son propias. Supone el desarrollo personal integral, juicios de valor y el perfeccionamiento como componente utópico. Por nuestra Constitución y para nuestra Constitución, la participación en el ejercicio educativo es un derecho que corresponde a una totalidad de los mexicanos sin prejuicio de edad o estadio biológico. Fue en el Plan Viena en el que se abordó por primera vez el derecho a la educación de las personas adultas mayores y por lo tanto debe ser conceptualizada y atendida por los estados desde un enfoque de la teoría de la continuidad y del modelo de participación, lo que se promueve por medio de la presente iniciativa. Por tal motivo, es decisivo afirmar que el derecho a la educación es un derecho humano para todos. La educación para las personas adultas mayores tiene que convertirse en un compromiso por parte del Estado y de toda institución, por lo que debe también transformarse en una prioridad de los gobiernos y cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional en la materia. Esta iniciativa también está sustentada en el contenido del derecho a la educación que establece la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José. Asimismo, en las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas en la materia. Es así que en esta propuesta de decreto se adiciona la fracción 15ª bis al artículo 7, así como las fracciones 9ª bis, 9ª ter, 9ª quater y 9ª quintus al artículo 14 de la Ley General de Educación para establecer los derechos educativos de los adultos mayores en los siguientes términos: promover el conocimiento y respeto a los derechos del adulto mayor para erradicar los estereotipos negativos de que son objeto y promover la valorización del proceso de envejecimiento y la vejez. Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos contenidos relativos al proceso de envejecimiento, al respeto a los derechos del adulto mayor, al respeto a la valorización de las personas adultas mayores, a fin de contribuir a la eliminación de los prejuicios, maltrato, exclusión y discriminación contra la vejez.
y promover programas, cursos y actividades académicos que fortalezcan la enseñanza y aprendizaje de los adultos mayores, acordes a las características propias de esta etapa y a las competencias que requieran desde el enfoque de la educación para la vida, y promover la aplicación de métodos, técnicas y recursos didácticos acordes a las condiciones del aprendizaje del adulto mayor, con sustento en los elementos aportados por la pedagogía gerontológica, incluyendo un modelo pedagógico para la educación especial de los adultos mayores. Y por último, promover programas de educación en los que el adulto mayor sea el maestro, para beneficiar la convivencia entre generaciones y la satisfacción de las inquietudes intelectuales y culturales. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón. Senadora Mariana Gómez del Campo, volumen en su escaño. Muchísimas gracias, presidente. Celebro la iniciativa del senador Morón. Me parece fundamental abordar temas que tienen que ver con los derechos humanos, y yo quisiera, además de sumarme al esfuerzo del senador Morón, dejar claro que en estos momentos, presidente, a nivel internacional, en la región, pues no puede pasar inadvertido lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo digo de esta manera porque en este Senado nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones por el respeto a los derechos humanos en este país hermano, y celebrar también la intervención del Vaticano para poder establecer estas mesas de diálogo entre el gobierno, sociedad y la oposición. Hemos insistido, y con esto concluyo, en que la Cancillería mexicana debiera jugar un rol mucho más activo. El Vaticano ha sido clave, ha intervenido en el caso Cuba, interviene hoy en el caso Venezuela, y yo espero, presidente, que en algún momento podamos abordar estos temas tan sensibles que nos atañen a todos y que debiéramos, insisto, como México, tener un rol más activo de liderazgo en la región. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Senadora Lisbeth, ¿con qué objeto, senadora? Denle volumen, por favor. Gracias, presidente. Con el afán de unirme a la iniciativa del senador Morón, dada la importancia del apoyo a adultos mayores, que hoy en día en la Ciudad de México hay un gran índice de abandono en adultos mayores, me interesa suscribir y lo felicito. Senador Morón, ¿acepta? El senador Benjamín también desea, el senador Daniel también desea, el senador Luis también desea, vicepresidente Luis, el secretario también Luis también desea adherirse, allá arriba la senadora también, y si pasa a servicios parlamentarios, por favor, a recogerlo. Las adiciones a esta iniciativa, y túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Tiene el uso de la palabra la senadora Ninfa Salinas para presentar una iniciativa, no sin antes darle la más cordial bienvenida a la maestra María de los Ángeles Moreno, a nuestra amiga que nos acompaña el día de hoy con un grupo de estudiantes. Si son tan amables de pararse, con un grupo de estudiantes de la maestría en Derecho de la UNAM, nuestra amiga la licenciada, hay que recordar que fue también presidenta del Senado de la República. Bienvenidos, están en buenas manos, muchachos. Gracias, bienvenidos al Senado. Tiene el uso de la palabra la senadora Ninfa Salinas. Con su venia, señor presidente, subo a esta tribuna para presentar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad, que es sin duda el instrumento normativo pendiente en nuestro marco legal ambiental más importante. De esta forma, México se sumará a los pocos países que ya cuentan con una ley específica sobre biodiversidad, como lo son Costa Rica, Noruega, Japón y Sudáfrica. Esto es relevante porque, al igual que el cambio climático, me parece que la conservación de la diversidad biológica es de interés común para toda la humanidad. Así, a casi 25 años de celebrar la Cumbre de la Tierra, en la que México firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica, por primera vez este Congreso de la Unión cumplirá con la obligación de nuestro país de conservar y de aprovechar sustentablemente todas las formas de vida que hay en nuestro territorio. Esta ley
Es necesaria porque actualmente la biodiversidad no es un bien jurídicamente tutelado. A pesar de que existen diversos instrumentos normativos que regulan algunos aspectos de la biodiversidad, no se cuenta con una ley que regule en sus 3 niveles los genes, las especies y los ecosistemas. El presente proyecto se remonta a 2014 y nace de una colaboración entre la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, que tengo honor de presidir, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también así el Departamento del Desarrollo Sostenible de la OEA, cuyo objetivo fue evaluar los desafíos y las oportunidades existentes en el marco legal ambiental federal mexicano. En dicho trabajo se identificó la necesidad de desarrollar un marco jurídico armónico y transversal para la conservación y el uso sustentable de los recursos ambientales, así como la implementación, por supuesto, del Protocolo de Nagoya, el cual México firmó en 2011 y ratificó en 2012. Consecuentemente, durante el 2015 y el primer trimestre de 2016, se entrevistaron actores clave del sector ambiental pertenecientes al gobierno, a la sociedad civil, con el objeto de establecer la pertinencia de elaborar una ley específica en materia de biodiversidad. Dichas entrevistas se identificó la necesidad de elaborar una ley específica principalmente por las siguientes razones. Primero que nada, la necesidad de incorporación del Protocolo de Nagoya a la legislación mexicana, porque como ya he dicho, México ya ha ratificado el protocolo. Segundo, el fortalecimiento y actualización de las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre para evitar, por supuesto, las duplicidades en el marco legal de la biodiversidad, y se consideró que la Ley General de Vida Silvestre deberá integrarse por completo a esta Ley General de Biodiversidad propuesta, ya que esta regula ya la biodiversidad en los niveles de especies y de ecosistemas. Esto es una oportunidad para volver al espíritu de dicha ley y con la experiencia adquirida desde su publicación. La iniciativa que se presenta es un documento normativo poderoso, incluyente y que nos ayudará a encarar los retos que en materia ambiental, alimentaria, económica y de desarrollo social desafían hoy a nuestro país. Tercero, la importancia de conservar la biodiversidad de nuestro país. Como representantes del Poder Legislativo, el otorgar un instrumento normativo como la Ley de Biodiversidad es cumplir con la gran responsabilidad que conlleva México al ser un país megadiverso, ya que poseemos alrededor del 10% de la diversidad global de especies que se concentran hoy en nuestro territorio. Además, esta ley se propone en un contexto en donde nuestra biodiversidad se ha visto amenazada por la pérdida y el deterioro de los hábitats a lo largo del territorio mexicano. Los datos de pérdida de biodiversidad son preocupantes. Al menos 2.600 especies de flora y fauna que habitan en el territorio nacional se encuentran bajo alguna categoría de riesgo debido a la actividad humana. También se han perdido 23 millones de hectáreas de selvas, 12 millones de hectáreas de bosques y 5 millones de hectáreas de matorrales. La pérdida de biodiversidad implica prescindir de servicios fundamentales como es la captación de agua, la purificación del aire y la capacidad de adaptación de los ecosistemas al cambio climático. Así que la moderación de las inundaciones, las sequías, las temperaturas extremas y la fuerza del viento son de los temas que hay que atender y que serán, por supuesto, atendidos dentro de la ley. La pérdida de biodiversidad y de los servicios que nos prevé se traduce, por supuesto, en pérdida económica. Tenemos que entender que el aprovechamiento sustentable de capital natural se traduce en desarrollo económico y social para nuestro país. Por ello, este proyecto reconoce la necesidad de la conservación de biodiversidad para garantizar que estos recursos estén disponibles a las futuras generaciones. Asimismo, por la importancia del tema, solicito a la mesa directiva del Senado que el presente proyecto se pueda trabajar en conferencia con las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para agilizar su dictamen y que México pueda tener una postura responsable y de acción, sobre todo frente a la COP que vamos a realizar aquí en nuestro país en el mes de diciembre. Honorable Asamblea, el capital natural y el desarrollo social y económico de nuestro país depende en buena medida de las relaciones que decidamos guardar con nuestros entornos naturales. Hablar de biodiversidad
es hablar de vida, y ahí su importancia. Los invito a que hagamos historia y que le demos a nuestro país la ley ambiental que realmente complementará nuestro marco legal ambiental y sentará las bases institucionales para que sigamos siendo una nación rica en recursos naturales. Por esto, muchas gracias. Gracias, senadora Ninfa Salinas. La senadora Blanca Alcalá se quiere sumar, usted no tiene inconveniente a la propuesta. Allá arriba, denle volumen al senador Echiga, por favor, en su escaño. Gracias, presidente. Si me permite la senadora Ninfa adherirme a su iniciativa, por favor. Gracias, senadora. También aquí a la senadora Hilda, váyanles dando, por favor, volumen. Denle volumen a la senadora Hilda en su escaño, por favor, y luego a la senadora Angélica, por favor. Si me permite la senadora Ninfa poderme adherir a su iniciativa. Gracias. Senadora Angélica, por favor. Para felicitar, por supuesto, primero a la senadora Ninfa por poner especial énfasis en este tema y sobre todo para trabajar en conferencia. Yo creo que eso va a agilizar muchísimo el trabajo que vamos a realizar y solicitarle, por supuesto, adherirme a dicha iniciativa. Gracias, presidente. Gracias, muchas gracias. Los demás senadores, si desean adherirse, se va a pasar la lista con servicios parlamentarios. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y de Estudios Legislativos primera. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos con punto de acuerdo en relación con la ratificación de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de Lectura su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Acuerdo único. Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos determinan someter al Pleno de la Cámara de Senadores la ratificación de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de 9 años. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se encuentra discusión. Tengo registrado al senador Larios. Muchas gracias, presidente. Solamente a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, hablar a favor del dictamen. Se está sometiendo ahorita a ratificación el nombramiento que el Ejecutivo hace como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica de la licenciada Brenda Gisela Hernández Ramírez por un periodo de 9 años. Yo solamente destacaría 2 cosas. Primero, del procedimiento. Nosotros reformamos el artículo 28 constitucional y establecimos un procedimiento que causó, por lo inédito, algunas suspicacias. Que se abriera una convocatoria pública, que a esa convocatoria pública los que acudieran fueran evaluados por una comisión evaluadora integrada por el Banco de México, el INEGI y la Comisión de Evaluación, el Coneval. De ahí salieran 5 propuestas, se le entregaran al Ejecutivo y el Ejecutivo mandara al Senado para su ratificación una de esas 5 propuestas, la que él seleccionara. En este caso particular se inscribieron 97 aspirantes, aplicaron los exámenes. De los 97, la mejor evaluación fue precisamente de la que el presidente ha propuesto, de la licenciada Brenda Gisela Hernández. Me parece que tanto con los actuales comisionados como con esta sustitución, yo diría que este procedimiento despolitizó y despartidizó los nombramientos y lo ha convertido en un nombramiento técnico que tiene un muy buen desempeño. Y el otro comentario es con respecto a la propuesta del presidente. La licenciada Brenda Hernández es licenciada en Derecho de la Libre de Derecho, tiene una maestría en Bologna, Italia, y ha trabajado para la Comisión Federal de Competencia desde el año 2000 a la fecha, con 2 excepciones: 1 año para estudiar la maestría y 6 meses que trabajó en el IFETEL
que esto también abona a un buen desempeño de ella. A nombre de la comisión que aprobó, revisó los requisitos, su cumplimiento y aprobó por unanimidad el dictamen que se presenta ahora, solicito el apoyo de todos ustedes votando a favor. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Larios. Agotar la lista de oradores y a fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, procederemos a la votación del nombramiento de la comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica. Informo a la Asamblea que por acuerdo de la mesa directiva realizaremos una votación por cédula. Se les entregará un sobre que contiene la cédula para que manifiesten su voto, misma que deberán depositar en la urna que se encuentra al pie de este presidium. Por favor de depositar la cédula sin sobre. Terminada la votación, se hará el escrutinio correspondiente y se dará a conocer el resultado. En caso de que la persona designada reúna la mayoría calificada en su favor, se realizará la protesta de ley. Instruye al personal de apoyo, proceda a distribuir las cédulas de votación. En consecuencia, proceda a la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores senadores a fin de que pasen a depositar sus cédulas en la urna sin sobre, por favor. Doy inicio al pase de lista. Senadora Anabel Acosta Islas, Esteban Albarral Mendoza, Roberto Armando Albores Gleason, Blanca Alcalá Ruiz, Ivonne Álvarez García, Daniel Amador Gagiola, Angélica Araujo Lara, Jorge Arechiga Ávila, Daniel Ávila Ruiz, Joel Ayala Almeida, Luis Miguel Barbosa Huerta, María Elena Barrera Tapia, Ricardo Barroso Agramón, Manuel Barlet Díaz, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blasquez Salinas, Enrique Burgos García, Francisco Burques Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Manuel Cárdenas Fonseca, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Hilda Ceballos Llerenas, Raúl Cervantes Andrade, Miguel Ángel Chico Herrera, Ernesto Cordero Arroyo, Humberto Cota Jiménez, Lorena Cuellar Cisneros, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Yolanda de la Torre Valdés, Mario Delgado Carrillo, Fidel de Médicis Hidalgo, Rosadriana Díaz Lezama, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arbizu, Carmen Dorantes Martínez, Pablo Escudero Morales, Luis Humberto Fernández Fuentes, Juan Fernández Sánchez Navarro, Héctor Flores Ábalos, Hilda Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Margarita Flores Sánchez, Emilio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara Camú, Andrea García García, Martelena García Gómez, Sandra García Guajardo,
Silvia Garza Galván, Diva Gastelum Bajo, Roberto Gil Suar, Mariana Gómez del Campo, Félix González Canto, Isaías González Cuevas, Raúl Gracia Guzmán, Marcela Guerra Castillo, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández de Eras, Lisbeth Hernández Lecona, Fernando Herrera Ávila, Aarón Irizar López, Héctor Larios Córdoba, Jorge Luis Lavalle Mauri, Salvador López Brito, Javier Lozano Alarcón, María Lorena Marín Moreno, Silvia Leticia Martínez Elizondo, Patricio Martínez García, José María Martínez Martínez, Fernando Mayans Canaval, Humberto Mayans Canaval, Tereso Medina Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Iris Vianey Mendoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, Raúl Morón Orozco, Armando Neira Chávez, Marco Antonio Olvera Acevedo, José Ascensión Orihuela Bárcenas, María del Pilar Ortega Martínez, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Marta Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, César Octavio Pedrosa Gaitán, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Pozos Lanz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jesús Priego Calva, Carlos Alberto Puentes Salas, Sofío Ramírez Hernández, Itzel Ríos de la Mora, Armando Ríos Peter, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya, Sonia Rocha Acosta, Angélica Rojas Hernández, Carlos Romero de Champs, Juan Carlos Romero Hicks, Adolfo Romero Lainas, Miguel Romo Medina, Óscar Román Rosas, González, Ernesto Rufo Apel, Luis Fernando Salazar Fernández, Rabindranath Salazar Solorio, Lucero Saldaña Pérez, Ninfa Salinas Sada, Gerardo Sánchez García, Luis Sánchez Jiménez, Laida Sansores San Román, José de Jesús Santana García, Marta Angélica Tagle Martínez,
Jorge Toledo Luis, Teófilo Torres Corzo, Fernando Torres Graciano, Marcela Torres Peinberg, Salvador Vega Casillas, Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez, Francisco Yunes Zorrilla, Arturo Zamora Jiménez. ¿Algún senador que falte? Se va a recoger la urna. Senador Preciado, senador Salazar. ¿Quién falta? Ponele. Gracias, espérenme tantito, vamos a esperar a nuestra amiga la senadora Yolanda La Torre 2 minutitos. Senador Torres Graciano, denle una boleta, por favor. Pregunto nuevamente a la Asamblea si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Vuelvo a preguntar a la Asamblea si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Procederemos al escrutinio, presidente.
Presidente, doy cuenta del resultado de la votación. Se emitieron un total de 84 votos, 79 a favor y 5 en contra, por la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez para un periodo de 9 años. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de 9 años. Comuníquese el resultado al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Una vez cumplida la ratificación, procederemos a la toma de protesta. A partir de lo anterior, se designan en comisiones a las senadoras y senadores: Ernesto Gándara Camú, José de Jesús Santana García, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Arechiga Ávila, Jesús Priego Calva, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Estela Flores Escalera, para que inviten a pasar a este recinto a la ciudadana Hernández Ramírez. Senadoras, senadores, favor de ponerse de pie. Ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas felicidades. A nombre del Senado de la República, le deseamos mucho éxito.
Le pedimos a la comisión si gusta acompañar a la comisionada o si gusta quedarse en el recinto. Compañeros senadores, la Junta de Coordinación Política remitió un acuerdo con la propuesta de designación de una senadora que fungirá como diputada constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en sustitución del senador Joel Ayala Almeida, quien anunció su determinación de separarse de este cargo. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política nos lo remiten en cumplimiento del artículo 7º transitorio del Decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 29 de enero de 2016. Solicito a la Secretaría de Lectura los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación. Con gusto, presidente, doy lectura a los puntos resolutivos. Primero, la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sustituye al senador Joel Ayala Almeida en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Segundo, comuníquese al presidente de la República, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al secretario general de la Cámara de Diputados, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al titular del Ejecutivo de la Ciudad de México y al titular del Poder Judicial del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es cuanto, presidente. Gracias. Se encuentra discusión, no habiendo oradores, procederemos a realizar la votación por cédula. Se les entregará ahora sobres para depositar en la urna una vez que la Secretaría los llame por orden de lista. Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y los senadores. Por favor de sacarlas del sobre y entregar solo la cédula en la urna. Proceda a la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras y de los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna. Solicito a las senadoras y senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre. Anabel Acosta Islas, Esteban Alvaral Mendoza, Roberto Albores Grison, Blanca Alcalá Ruiz, Ivonne Álvarez García, Daniel Amador Gagiola, Angélica Araujo Lara, Jorge Arechiga Ávila, Daniel Ávila Ruiz, Joel Ayala Almeida, Luis Miguel Barbosa Huerta, María Elena Barrera Tapia, Ricardo Barroso Agramón, Manuel Barlet Díaz, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blázquez Salinas, Enrique Burgos García, Francisco Burques Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Manuel Cárdenas Fonseca, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Hilda Ceballos Llerenas, Raúl Cervantes Andrade, Miguel Ángel Chico Herrera, Ernesto Cordero Arroyo, Humberto Cota Jiménez, Lorena Cuellar Cisneros, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Yolanda de la Torre Valdés, Mario Delgado Carrillo, Fidel de Médicis Hidalgo, Rosadriana Díaz Lizama, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arbizu, Carmen Dorantes Martínez, Pablo Escudero Morales, Luis Humberto Fernández Fuentes, Juan Sánchez Navarro, Héctor Flores Ábalos, Hilda Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Margarita Flores Sánchez, Emilio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara Camú, Andrea García García, Martelena García Gómez, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Garza Galván, Diva Gastelum Bajo,
Roberto Gil Suar, Mariana Gómez del Campo, Félix González Canto, Isaías González Cuevas, Raúl Gracia Guzmán, Marcela Guerra Castillo, Héctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández de Heras, Lisbeth Hernández de Cona, Fernando Herrera Ávila, Aarón Irizar López, Héctor Larios Córdoba, Jorge Luis Lavalle Mauri, Francisco Salvador López Brito, Javier Lozano Alarcón, María Lorena Marín Moreno, Silvia Leticia Martínez Elizondo, Patricio Martínez García, José María Martínez Martínez, Fernando Mayans Canaval, Humberto Mayans Canaval, Tereso Medina Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, Raúl Morón Orozco, Armando Neira Chávez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Ascensión Orihuela Bárcenas, Pilar Ortega Martínez, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Marta Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, César Octavio Pedrosa Gaitán, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jesús Priego Calva, Carlos Puentes Salas, Sofío Ramírez Hernández, Itzel Ríos de la Mora, Armando Ríos Peter, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya, Sonia Rocha Acosta, Laura Angélica Rojas Hernández, Carlos Romero de Champs, Juan Carlos Romero Hicks, Adolfo Romero Lainas, Miguel Romo Medina, Oscar Román Rosas González, Ernesto Rufo Apel, Luis Fernando Salazar Fernández, Rabindranath Salazar Solorio, Lucero Saldaña Pérez, Ninfa Salinas Sada, Gerardo Sánchez García, Luis Sánchez Jiménez, Laida Sansores San Román, José de Jesús Santana García, Marta Angélica Tagle Martínez, Jorge Toledo Luis, Teófilo Torres Corso, Fernando Torres Graciano, Marcela Torres Peinbert, Salvador Vega Casillas, Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez, José Francisco Yunes Zorrilla, Arturo Zamora Jiménez.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senadora Sansores, ¿con qué objeto? Estamos dentro de un momento procesal de la votación, pero tiene uso de la voz. ¿Con qué objeto? Sí, gracias. Para hechos nada más. Quiero dejar constancia de que este Senado no tiene facultades para nombrar suplentes de constituyentes. Los constituyentes derivan de una reforma constitucional y no fueron considerados los suplentes. ¿Desde cuándo el Senado se toma esas facultades? Ya sabemos que desde siempre hacen lo que se les da la gana. Entonces, hoy tenemos constituyente del constituyente. No es la persona, es este proceso otra vez en contra de la Constitución, en contra de las leyes. Da vergüenza. Gracias, senadora. Tomamos en consideración su aportación. Consulto a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. En consecuencia, procedemos al escrutinio, presidente. Presidente,
Doy cuenta del resultado de la votación. Se emitieron un total de 70 votos, 69 a favor y 1 en contra. 0 abstenciones. Gracias. En consecuencia, se designa a la senadora María Lucero Saldaña Pérez para fungir como diputada constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Háganse las comunicaciones correspondientes. Compañeras y compañeros senadores, con fundamento en lo que dispone el artículo 49 de la Ley Federal de Competencia Económica, la Cámara de los Senadores convocó a la maestra Alejandra Palacios Prieto